Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Scripta Manent, donde lo escrito permanece. Gracias por su presencia. Estamos en un conversatorio con la doctora, ¿con quién más? Con la doctora Rosa López Fernández, a quien le damos la más cordial bienvenida. Nos acompaña también Araceli Muñoz Duarte. Ella es mujer emprendedora, una mujer emprendedora que también se ocupa de los adultos mayores, es también una excelente jefa de familia y conoce muy bien la problemática del hogar. Doctora Rosa, bienvenida. Araceli, bienvenidos. Gracias. Buenas tardes. Bien, el tema que nos ocupa el día de hoy es el enfoque cronológico del envejecimiento. Qué interesante, el enfoque cronológico del envejecimiento. Nosotros le queremos preguntar a la doctora Rosa López Fernández, ¿qué es un enfoque? ¿Qué es la cronología del envejecimiento? Y se lo quisiéramos preguntar desde el ámbito social, es decir, el avance de la edad disminuye el interés social, ¿es así? Anímicamente afecta la calidad de vida, ¿es así? El adulto mayor tenderá a hacerse aislado. Este enfoque cronológico del envejecimiento que ustedes van a poder leer el artículo de la doctora Rosa López Fernández, que es catedrática investigadora de la Universidad Anáhuac, México, estará a su disposición y amigos, los invito a que disfrutemos este conversatorio. Doctora. Sí, hola, buenas tardes Laura y Araceli y bueno, a toda la audiencia. Nuevamente, pues estoy con ustedes y bueno, con mucho gusto te voy a responder esta primera pregunta que tú me haces. Bueno, un enfoque cronológico, bueno, primero, ¿qué es un enfoque? Un enfoque es las diferentes formas en que se ha venido estudiando el envejecimiento. Hemos estado en otros conversatorios viendo el envejecimiento desde diferentes otros enfoques, el biológico, el social, etcétera. Y hoy, bueno, pues vamos a dedicarle nuestro espacio a la parte cronológica. El enfoque cronológico, ¿a qué se refiere? A cómo ha sido estudiado desde los diferentes autores, cómo es que se ha dividido esta edad, o sea, hay una edad cronológica, hay una edad biológica y cómo ellos lo han podido estudiar. Existen, bueno, desde los 60, la más común es la que divide a la población entre 60 y 74 años, y en la otra continúa de los 75 años en adelante. Pero existen diferentes formas de poder clasificarlos y cronológicamente ponerlos en un grupo. Ahora, respecto a la pregunta que me hacías, si anímicamente el adulto mayor se aísla de la sociedad, yo más bien pienso que es la sociedad la que aísla al adulto mayor, al no darle oportunidades, al no darle posibilidades, al tener todo este grupo de prejuicios al respecto, son los que van conllevando a que el mismo adulto mayor sea el que se vaya aislando. Pero no creo que con los estudios que yo he venido haciendo y el tiempo que he venido investigando a esta población, no es tanto que ellos se aíslen por ellos mismos, sino que es la propia sociedad, con el desconocimiento que tiene de la problemática de esta población, con los tabúes que aún existen, pues es la que ha llevado a que lógicamente los vayan aislando, trabajo, no les den posibilidades de reinserción social y va conllevando a que ellos, bueno, lógicamente se empiezan a aislar.
pero no es algo por sí mismo que la edad diga de que porque tú llegaste a una edad, pues en automático tú te separas del grupo social. Los seres humanos somos seres gregarios, somos seres sociales. Ahora, por ejemplo, con esto del COVID, bueno, pues los adultos mayores han estado aislados, pero han estado aislados porque se ha dicho, bueno, son un grupo vulnerable que tenemos que aislar para protegerlos de su salud, ¿no? Que no contraigan el virus, pero no porque el adulto mayor quiera estar aislado, ¿no? Entonces, sí, este aislamiento conlleva a que ellos se depriman, a que no se sienten bien, que anímicamente se sientan mal, pero más bien creo que cambiando el enfoque desde este aspecto, pues podemos cambiar la visión sobre este particular. No puedo estar más de acuerdo con esta visión y sí coincido, el ser vulnerable les ha provocado quizá esta situación, pero sabrán salir adelante. Araceli, ¿qué pregunta le puedes hacer a la doctora Rosa López Fernández? Bueno, respecto a su artículo, si la vejez es una situación sociocultural, ¿qué estrategias se están implementando en la Ciudad de México para el cuidado y trato digno de los adultos mayores? O si ya hay alguna de estas estrategias que se están llevando a cabo. Mira, realmente está el INAPAN, ¿no? Que es el Instituto Nacional para la Atención a los Adultos Mayores. Creo que se vienen trabajando durante mucho tiempo en implementar todo un grupo de estrategias. También existe una ley para la protección al adulto mayor en México, una ley que en el mes de el año pasado, en el mes de febrero, pues la ley se volvió a revisar. Lo que sucede es que realmente es muy desconocido, ¿no? Yo creo que sí hay estrategias, pero se requiere mucho más trabajo, se requiere que las personas conozcan más de esta problemática, conozcan más del adulto mayor. Ahora, bueno, por ejemplo, esto de la vacunación que va a comenzar, pues, bueno, primero se comenzó con los médicos, como todos sabemos, ahora comienza con esta población que es la más vulnerable. Creo que es una política bien acertada en el caso de comenzar con esta población. Entonces sí se está protegiendo, ¿no? El hecho de que se pretenda comenzar con ellos, pues se está protegiendo a esta población en el sentido de que son los más vulnerables, ¿no? Inmunológicamente para el virus, etcétera. Entonces, sí el gobierno y desde hace muchos años no están ajenos, ¿no? A la problemática del adulto mayor. Creo que hay que trabajar muchísimo, creo que hay que concientizar mucho a la población, que sepan lo que está ocurriendo, que sepan esto mismo que hablé hace un momento, que no es que ellos se aíslen, sino es que la propia sociedad los aísla, y esta ley que existe, pues darla a conocer, ¿no? Que incluso muchas veces ni los propios adultos mayores la conocen, ¿no? Entonces, ni en muchos lugares, a mí me ha tocado estar en lugares de visita en otros estados de la República que no conocen ni que la ley existe, y es una ley para toda la población mexicana. Entonces, sí, de alguna manera hay planes, creo que el INAPAN está trabajando fuertemente en esto, ahora se está uniendo a la Secretaría del Bienestar Social, y entonces, bueno, pues creo que hay mucho campo, hay mucho por trabajar, muchas cosas que pudiéramos hacer, pero en términos reales no están tan desprotegidos. Creo que la desprotección viene por el propio desconocimiento que tiene tanto la población como los propios adultos mayores respecto a los mecanismos que tiene el gobierno para su propia protección. En la medida que conozcamos más esto, pues estas situaciones hará que ellos sean menos vulnerables. Claro que sí. Sí, de hecho, justamente yo creo que esto de la vacunación para los adultos mayores va a propiciar que pues también las familias ya estén más tranquilas al acercarse a ellos, ya no viéndolos como un objeto tan vulnerable, ¿no? Y que esta parte anímicamente pues también les ayude mucho a ellos para estar cercanos a sus familias.
Muy buen punto también, Araceli. Bueno, amigos, les recuerdo, estamos conversando con la doctora Rosa López Fernández. Ella es doctora en investigación interdisciplinaria por la Universidad Anáhuac, México. Ella también es catedrática, investigadora y maestra en gerontología. Yo les quiero leer algunas preguntas, bueno, o al menos una pregunta de los lectores de la doctora Rosa, que me están haciendo algunas preguntas, entonces tomo una de ellas y dice, respecto a su artículo, el envejecimiento visto a lo largo de la historia, si en la Edad Media, dice así la pregunta, la vejez ocupó un lugar que antecede a la muerte. En la actualidad, doctora Rosa, ¿cómo se puede implementar hablar con los adultos mayores acerca de la muerte? También con las familias, ¿cómo respetar la decisión de ellos cuando buscan o desean morir? Mira, Laura, esta es una pregunta bastante interesante, ¿no? Fíjate que la muerte sigue siendo un aspecto muy desconocido, ¿no? Y algo realmente muy enigmático. Creo que todos sabemos que vamos a morir, ¿no? Porque eso todos lo sabemos, pero nadie sabe cuántos años va a vivir ni exactamente el día que va a morir. Entonces, a todos de alguna manera esto en algún momento de nuestra vida lo hemos pensado y creo que los adultos mayores, lógicamente, por su propia edad, pues es una edad bueno, está más cerca, ¿no? A este momento final. Creo, hay estudios de esto, sobre esto, y por ejemplo se sabe que aquellos adultos mayores que profesan alguna religión, pues ven este final de su vida de una manera un poco más tranquila, ¿no? Porque creen que, bueno, que hay algo más allá. Aquellos que, por ejemplo, no profesan una religión, pues es un poco más complicado esto. Entonces creo que hay que preparar a la familia. Hay que preparar finalmente al adulto mayor para este momento que lógicamente está más cerca que un niño, ¿no? Por lógica. Y también, bueno, quizás esta decisión de que ellos quieran morir o no, bueno, muchas veces estas decisiones caen en leyes, ¿no? Y leyes que te dicen que un adulto no puede tomar una decisión o no. Creo que hay que trabajar mucho al respecto en el sentido de si se respeta la dignidad, ¿no? Se respeta la voluntad de un paciente o realmente se deja, bueno, pues la medicina, por ejemplo, los médicos hacen este juramento hipocrático que es dar la vida, no quitarla, y entonces cómo estos conceptos cada vez se están trabajando más, por ejemplo, todo este concepto de cuidados paliativos, todo este concepto de eutanasia también es muy discutido. Estas leyes que existen ya, por ejemplo, en la Ciudad de México, que se llama la ley de la voluntad anticipada, en la cual una persona a cualquier edad puede decir, bueno, pues si yo estuviera en una situación en específico, yo autorizaría, ¿no?, que se tomara una decisión sin involucrar a la familia. Creo que al igual que muchos conceptos del envejecimiento, son conceptos que hay que trabajar, ¿no? Y trabajar tanto con la familia como con los propios adultos mayores. La muerte, todos le tenemos miedo, nadie sabe qué va a pasar, en qué momento va a pasar, y desde la antigua Grecia, desde la Edad Media, desde los romanos, desde los egipcios, pues sigue siendo algo que genera, para todos, nos genera una gran duda, y bueno, pues a los adultos mayores más. Muchas gracias por la respuesta, porque nos permite hablar contigo para que más adelante trabajáramos algunas leyes. Yo soy abogada y podemos hacer como algunos tips de las leyes que ellos deben conocer, los artículos. Sería muy interesante para que ellos tengan mejor información, y al tener mejor información serán personas que tomen mejores decisiones. Es muy interesante y te agradecemos esta claridad con la que nos explicas desde la Edad Media y cómo debemos tomar en familia y como personas
conocimiento de la responsabilidad de nuestra dignidad y del respeto a la persona. Y aquí pues me queda invitar a Ara. ¿Qué otra pregunta tienes, Ara? Como invitada, Sí, mujer emprendedora, ella es jefa de familia y también se encuentra como en el servicio público de la administración pública. sí, mi pregunta es también respecto al artículo, si el derecho a una vida sexual plena en la vejez podría estimular otras áreas en su vida de estos adultos mayores. Mira, este es otro tema también bien interesante sobre el tema de la sexualidad del adulto mayor. Fíjate que ha sido un tema con mucho tabú, con mucho prejuicio alrededor de este tema, en el cual durante muchos años se decía de que las personas después que llegaban, ¿no?, a la edad de 60 años, ¿no?, como dice aquí el artículo, la edad que la Organización Mundial de la Salud considera el comienzo de la etapa del envejecimiento, pues una de las cosas que se decía, ya por tu edad no tienes derecho a vivir una sexualidad plena. Hoy en día ya hay investigaciones sobre esto. Se habla, por ejemplo, de que una cosa es tu capacidad reproductiva, que en el caso de la mujer después de la menopausia ya no puedes reproducir, y otra cosa es tu capacidad sexual, y la vida sexual de todo individuo es mucho más amplia que lo que se conoce como el coito, ¿no? El coito forma parte de la sexualidad y la vida sexual de una persona es mucho más amplia. Claro que sí, que los adultos mayores tienen todo derecho al amor. Yo creo que mientras sean personas que estén vivas y personas que estén funcionando, tienen derecho a enamorarse, tienen derecho a amar, tienen derecho a ser amadas. Y entonces creo que es un tema también que requiere del rompimiento de muchos tabúes, ¿no? Yo he escuchado muchas historias, hemos visto resultados de investigaciones y realmente mientras una persona esté viva tiene toda la capacidad para amar y no es nada pecaminoso, ¿no? Incluso hay estudios hay modificaciones en cuanto a la frecuencia de las relaciones coitales, etcétera, pero que sería un tema muy interesante que podamos tratar aquí más adelante en otro artículo, que hay mucha información sobre esto, pero eso no implica para nada el fin de la sexualidad de un individuo. Claro que el sentirse enamorado, el sentirse atraído, el sentirse gustoso por la vida, claro que va a incidir en otras áreas de la vida de estas personas. Estamos hablando en sus estados de ánimo, estamos hablando de su alegría por la vida, de quizás ver la muerte, otras cosas que a ellos les preocupan, verlo de una manera distinta, y no es nada que se diga no se puede hacer, ¿no? Realmente mientras hay vida hay la capacidad de amar, y el amor no tiene por qué decir llegaste a los 60 y se acabó. No, todo lo contrario, hay parejas que han durado 40, 50, 60 años de matrimonio y se siguen amando, y eso es inherente al ser humano, desprovisto, como dije anteriormente, de todo prejuicio y todo lo que tenga que ver con que es algo que no está bien visto en el caso de los adultos mayores. Muchas gracias, doctora. Gracias. Sí, muchas gracias. Justo escuchaba, perdón, de un conferencista que se llama Salvador Valadez. Él hablaba de una adulta mayor con la que tuvo la oportunidad de platicar, y esta persona tenía 80 años y ella le decía que se estremecía cuando veía las películas con sus nietos, ¿no? Que ella sentía esa necesidad de volver a enamorarse, de volver a abrazar a alguien, de tener a alguien nada más a su lado para poder recargarse en su pecho, ¿no? Entonces eso me parece excelente. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti. Esta claridad y esta simplicidad de acercar los temas de interés de la familia, le agradecemos a la doctora y le pedimos, como siempre, su conclusión, porque siempre nos deja una reflexión muy agradable. Así es que, para concluir este conversatorio, Rosa, pues déjanos esa nota que siempre nos deja de interés por el cuidado de los adultos mayores, como dice su diplomado de la doctora, retribuyendo a la vida.
Sí, bueno, pues muchas gracias, Laura. Mira, creo que como lo hemos comentado en otras ocasiones, pudiéramos estar hablando durante horas, ¿no? Por eso es que yo he tomado la decisión de poco a poco, ¿no? Ir viendo diferentes enfoques y lo viendo de diferentes aspectos. Pero como conclusión, ¿qué te puedo decir? Toda persona tiene derecho a amar, ¿no? Simplemente nada te lo debe de impedir, ¿no? Somos seres que tenemos una personalidad, que tenemos que respetar incluso los sentimientos de una persona mientras esté viva. Pues hay que respetar esto. La sociedad tiene que tomar conciencia. Creo que tenemos que educarnos en cuanto a todos estos conceptos del adulto mayor, desde el aislamiento social, desde las oportunidades de empleo, oportunidades de participación social, desde las oportunidades a una vida plena, ¿no? En el cual ellos puedan expresarse, puedan tener derechos, puedan tener votos, etcétera, pues todas estas cuestiones, pues representación en instancias de gobierno, ¿no? Hasta la discusión de las leyes de jubilación, en la cual, ¿por qué también no es lo mismo que te jubiles porque tú te quieras jubilar a que te digan ya te tienes que jubilar porque cumpliste la edad cuando realmente tú no estás ni con la mayor deseo de hacerlo ni la decisión de hacerlo? Entonces creo que el adulto mayor es un ser humano que merece todo el respeto a su individualidad, a su dignidad, y no por llegar a la edad cronológica de 60 años quiere decir que todo se acabó. Al contrario, todo continúa hasta, bueno, pues hasta el final. Queridos lectores, yo quisiera darle un abrazo ya a alguien aquí con esta motivación que nos da la doctora. Agradecemos mucho esta claridad con la que nos acerca los temas. Nos resta agradecerle, y ustedes, amigos, que nos escriban, nos visiten en scriptamanent.com.mx. Pueden ustedes escribirle a la doctora algunas preguntas. Más adelante estaremos buscando la oportunidad de grabar en Instagram para que participen en vivo. De momento estos conversatorios son muy interesantes porque tienen la oportunidad de valorar estas recomendaciones de especialistas tan destacados como lo es la doctora Rosa, nuestra amiga, aquí en Scriptamanen. Recuerden, lo escrito permanece y las palabras vuelan. Muchísimas gracias, queridos amigos, y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias a ti, Laura y Araceli. Araceli, muchísimas gracias. Te despido, bueno, más bien con mucho cariño en esta sesión que nos has acompañado. Muchas gracias porque le pones un gran interés al momento, porque conoces muy bien el entorno en el que están los adultos mayores. Muchas gracias, Araceli Muñoz Duarte, doctora Rosa López Fernández, y amigos de Scriptamanen, a todos un abrazo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.